Mi nuera me abofeteó y gritó: «Eres un estorbo en nuestras vidas, vete a vivir a la basura». Mi hijo estuvo de acuerdo. Ojalá hubieras sido tú en lugar de papá. En ese momento, mi sobrino millonario entró en la habitación. Me alegro mucho de tenerte aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Jamás pensé que las palabras que me destruirían saldrían de la boca de mi propio hijo. Pero ahí estaba yo, de pie en la sala de la casa donde lo crié, viendo cómo el rostro de mi nuera Manuela se torcía de asco. «Eres un estorbo en nuestras vidas, vete a vivir a la basura», volvió a gritar, su voz rebotando en las paredes que antes estaban llenas de risas cuando mi esposo José aún vivía. La bofetada llegó tan rápido que no la vi venir. La mejilla me ardía por el golpe y me tambaleé hacia atrás. A mis 64 años, mi cuerpo ya no es tan firme como antes. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca donde mis dientes me habían cortado por dentro. «Manuela, por favor», susurré, llevándome instintivamente la mano a la mejilla adolorida. Solo intentaba ayudar con la cena, pero ella no había terminado. Sus ojos oscuros ardían con un odio que parecía venir de un lugar profundo y venenoso. ¿Ayudar? ¿A eso le llamas ayudar a quemar las papas? ¿A tirar los platos y olvidar apagar la estufa? Quise explicarle que ahora mis manos a veces tiemblan, que mi memoria ya no es la misma desde que José murió hace 2 años. Quise decirle que hacía lo mejor que podía, que jamás quise ser una carga. Pero antes de que pudiera hablar, mi hijo Juan entró a la sala. Mi corazón se iluminó por un instante. Seguramente mi muchacho me defendería. Seguro le diría a su esposa que golpear a su madre era inaceptable. Lo miré con esperanza, a este hombre que llevé en mi vientre 9 meses, que cuidé en tantas fiebres, al que aplaudí en cada juego de béisbol. En cambio, Juan me miró con unos ojos fríos que apenas reconocí. «Mamá, Manuela tiene razón, estás complicando nuestras vidas». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. «Juan, hijo, no entiendo». Él cruzó los brazos y vi a Manuela detrás de él, sonriendo como si moviera los hilos de una marioneta. «Ojalá hubieras muerto tú en lugar de papá», dijo, cada palabra calculada y cruel. Al menos él aportaba algo a esta familia, al menos era útil. La habitación comenzó a dar vueltas. Las piernas me flaquearon y tuve que agarrarme del respaldo del sillón para no caer. Estas eran las personas por las que lo había dado todo. Después de que José murió, vendí mi casita del otro lado de la ciudad y me mudé aquí para ayudarles con la hipoteca. Les di mi pensión mes tras mes. Cuidé a sus hijos gratis mientras ellos salían. Limpié, cociné e intenté ser de ayuda. «Juan, no lo dices en serio», alcancé a murmurar. Mi voz apenas se escuchaba. Manuela se acercó más, apuntándome a la cara con su dedo perfectamente arreglado. «Hemos estado hablando y creemos que es momento de que te vayas a uno de esos lugares para adultos mayores. Ya sabes, donde puedan cuidarte como es debido». Sentí un nudo en el pecho. Sabía exactamente a qué se refería. No eran las residencias bonitas con jardines y actividades, sino los lugares del gobierno donde meten a personas como yo que no tienen a dónde ir. Pero esta es mi casa ahora. Mi nombre está en el contrato. Juan soltó una risa seca. «En realidad, mamá, no es así. El mes pasado firmaste unos papeles, ¿recuerdas? Nos cediste tus derechos». El recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me habían dicho que solo era papeleo del seguro, que ayudaría a proteger mis bienes. Yo, tan confiada, tan dispuesta a ayudarles en todo. La voz de Manuela se volvió empalagosa. «No te preocupes, Carmen. Te visitaremos de vez en cuando, tal vez en las fiestas». El tono burlón me hizo estremecer. Miré alrededor de la sala, a las fotos sobre la repisa que todavía me incluían hace apenas 2 años, cuando José aún vivía y yo todavía era bienvenida en las reuniones familiares. Ahora esas mismas fotos parecían burlarse de mí. Era como un fantasma en la casa de mi propio hijo. «Por favor», dije, odiando lo desesperada que sonaba. «No tengo a dónde más ir. Mis amigas del barrio viejo ya no están, todas se fueron, y no me queda nadie». El rostro de Juan no mostró ni un poco de compasión. «Eso no es nuestro problema, mamá.
Nosotros tenemos nuestra propia familia de la que ocuparnos. En ese momento escuchamos abrirse la puerta principal. Unos pasos pesados se acercaban a la sala y sentí un destello de pánico. ¿Habrían traído a alguien para sacarme a la fuerza? ¿En serio habían llamado a las autoridades? Pero cuando la figura apareció en el marco de la puerta, el aire se me atoró en la garganta. Era Alejandro, mi nieto. Pero no era el estudiante con problemas económicos que recordaba de hace 2 años. Este era un hombre con traje caro, postura segura y una mirada aguda que analizaba cada detalle de la escena. Alejandro era hijo de Juan, de su primer matrimonio. Un niño al que ayudé a criar cuando su mamá lo dejó con apenas 8 años. Desapareció de nuestras vidas más o menos cuando José enfermó, y yo había asumido que se había alejado como tantos jóvenes lo hacen. Vaya, dijo Alejandro con voz tranquila, pero con un matiz que no logré descifrar del todo. Esto sí que es interesante. Manuela se giró sorprendida, claramente sin esperarlo. Alejandro, ¿qué haces aquí? Los ojos de mi nieto pasaron lentamente de Manuela a Juan y por último se fijaron en mí. Lo que vi allí no era la indiferencia a la que mi familia me tenía acostumbrada, era algo distinto, algo que casi parecía protección. Vine a ver cómo estaba la abuela Carmen, dijo sin rodeos. Menos mal que lo hice. Juan se irguió, intentando retomar el control de la situación. Alejandro, esto es un asunto de familia. Mamá ya se iba. ¿Ah, sí? Preguntó él, sacando su celular. Porque desde donde yo estoy, parece que mi abuela acaba de ser agredida por su nuera mientras mi padre deseaba que estuviera muerta. El corazón me empezó a latir con fuerza. ¿Había escuchado todo? ¿Cuánto tiempo llevaba afuera de esa puerta? El rostro de Manuela se puso pálido. No entiendes la situación. Ella ha estado causando problemas y amargándonos la vida. Alejandro sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Oh, entiendo perfectamente. Entiendo mucho más de lo que crees. Alejandro avanzó más hacia la sala y noté algo que antes no había visto. La seguridad en su andar no era solo cosa de madurez. Era la de un hombre que sabía exactamente lo que hacía, que tenía poder y no temía usarlo. Abuela Carmen, dijo con suavidad, mirándome, ¿está lastimada? Me toqué la mejilla donde Manuela me había abofeteado, todavía sintiendo el ardor. Estoy bien, Alejandro, pero ¿qué haces aquí? Tú pensabas que me había olvidado de ti, completó él. Lo sé, fue intencional. Tarin dio un paso al frente. Con la mandíbula apretada dijo, Alejandro, sea lo que sea que estés planeando, detente. Mamá necesita atención profesional. Ya no podemos encargarnos de ella. Mi nieto soltó una risa baja que me heló la sangre. ¿Atención profesional? ¿Así le llaman ahora a robar los cheques del Seguro Social y usar la pensión para pagar la hipoteca? El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Manuela quedó abierta y el rostro de Juan se puso rojo. No sé de qué hablas, tartamudeó Juan. Alejandro sacó su celular y empezó a deslizar la pantalla. Ah, ¿no? Porque tengo copias de todos los estados de cuenta, los poderes notariales falsificados, las reclamaciones de seguro que hicieron a nombre de la abuela. Alzó la vista con la mirada fría. ¿Sigo? Sentía la cabeza dándome vueltas. Alejandro, no entiendo. ¿Cómo sabes todo esto? Se acercó a mí, tomó suavemente mi brazo y me guió para que me sentara en el sillón. Porque he estado observando a la abuela. He estado mirando y documentando todo durante los últimos 2 años. Eso es imposible, dijo Manuela, con la voz temblorosa. Eres solo un desertor universitario que no puede mantener un trabajo. Alejandro volvió a sonreír con esa expresión peligrosa. Ahí es donde te equivocas. Me gradué summa cum laude de la Escuela de Negocios hace 3 años. Abrí mi propia firma de inversiones hace 18 meses. Salimos a la bolsa el trimestre pasado. Sentí que el aire se esfumaba de la habitación. Miré a mi nieto, ese joven al que había ayudado a criar, tratando de procesar lo que me decía. ¿Eres millonario?, susurré.
multimillonario en realidad, respondió con naturalidad, y he estado planeando este momento por mucho tiempo. Juan se dejó caer pesadamente en su silla, pasándose las manos por el cabello. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaste pensar que estabas en apuros? El rostro de Alejandro se endureció. Porque quería ver quiénes eran realmente. Quería ver cómo tratarían a la abuela cuando creyeran que no había nadie mirando. Nadie que pudiera ayudarla. Sentí que el corazón se me rompía un poco más. Hasta mi propio nieto había sentido la necesidad de poner a prueba el carácter de mi familia, y claramente habían fallado estrepitosamente. He estado depositando dinero en una cuenta para ti desde hace más de un año, abuela, continuó Alejandro. Dinero que siempre debió ser tuyo. Dinero que papá y Manuela han estado robando de tus cheques de seguro social y de tu pensión. No estábamos robando, protestó débilmente Manuela. Ella vivía aquí sin pagar renta. Nosotros teníamos gastos. ¿Sin pagar renta? Alejandro soltó una risa amarga. Ella les ha estado dando $200 al mes de su seguro social y otros 800 de su pensión, sin contar los $50,000 del seguro de vida de abuelo que misteriosamente desaparecieron en su cuenta conjunta. Sentí un nudo en el estómago. El dinero del seguro de vida de José. Él siempre me había dicho que sería mi respaldo, mi manera de cuidarme si algo le pasaba. Alejandro, dije en voz baja, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me ayudaste antes? Su expresión se suavizó al mirarme. Porque eres la persona más generosa y perdonadora que conozco. Si te hubiera contado lo que hacían, habrías buscado excusas para ellos. Habrías dicho que estaba bien, que la familia se cuida entre sí. Tenía razón. Incluso ahora, una parte de mí quería defender a Terrence, decir que solo estaba pasando por problemas económicos y que no quería lastimarme. Pero hay algo más, dijo Alejandro, metiendo la mano en el bolsillo de su saco. Algo que creo que necesitas ver. Sacó un sobre amarillento por el tiempo, sellado con cera. Mi corazón se detuvo al reconocer la letra en el frente. Para Carmen. De tu amado esposo José. ¿De dónde sacaste esto?, susurré. El abuelo me lo dio el día antes de morir, respondió Alejandro con suavidad. Me hizo prometer que te lo entregaría solo si las cosas se ponían realmente mal. Solo si papá demostraba que no podía encargarse de ti. Con manos temblorosas tomé el sobre. El sello de cera se rompió fácilmente y adentro había una sola hoja escrita con la letra cuidada de José. Mi queridísima Carmen, leí en voz alta, con la voz quebrada. Si estás leyendo esto, entonces nuestro hijo te ha fallado de maneras que me rompen el corazón. Hay cosas sobre Terrence que nunca te conté. Cosas que descubrí pero que guardé para mí porque no quería lastimarte. Alcé la vista hacia Alejandro, con la confusión y el miedo peleando en mi pecho. Alejandro, ¿qué significa esto? Sigue leyendo, abuela. Mis ojos volvieron a la carta. Hice una prueba de paternidad cuando Terrence tenía 15 años, después de encontrar unas cartas antiguas que su madre había escondido. Carmen, mi amor, Terrence no es mi hijo biológico. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Las leí una vez, luego otra y una tercera, intentando entender lo que José me estaba diciendo. Su verdadero padre era un hombre llamado Carlos Ramírez, con quien tu primera esposa estuvo involucrada antes de que nos casáramos. Nunca te lo dije porque los amaba a ambos y crié a Terrence como si fuera mío. Pero quiero que sepas que mi testamento, el verdadero, refleja esta verdad. Terrence se había quedado completamente pálido. Eso no es posible. Mamá, eso no es cierto. Pero Alejandro sacó otro documento. En realidad, sí lo es. Y aquí está el verdadero testamento, el que el abuelo registró con su abogado apenas unas semanas antes de morir, el que reemplaza al falso que has estado usando. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener los papeles. Pero lo que vi ahí lo cambió todo. José me había dejado la casa a mí, la cuenta de ahorros, las inversiones. Todo era mío. Terrence aparecía mencionado, pero solo como beneficiario de 10,000 pesos, suficiente para que empezara de nuevo, pero nada más. Esto no puede ser legal, dijo Manuela,
elevando la voz casi hasta un grito. Hemos vivido aquí 2 años. Hemos invertido en este lugar. Alejandro se levantó, ajustándose la corbata. En realidad, es completamente legal y efectivo de inmediato. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de mi corazón retumbando en mis oídos. Todo lo que creía saber sobre mi vida, mi familia y mi lugar en el mundo acababa de ponerse de cabeza. Pero por primera vez en 2 años no me sentía indefensa. El silencio era asfixiante. Miré el testamento en mis manos, la firma conocida de José al final, y sentí que lo veía claramente por primera vez desde su muerte. Él lo sabía. Sabía sobre el verdadero padre de Terrence, sobre el abuso financiero que vendría, y me protegió incluso después de muerto. Esto es imposible, dijo Terrence con la voz quebrada. Papá me crió, me amó. Él no habría... ¿No habría qué? Interrumpió Alejandro. ¿No habría protegido a la mujer que realmente amaba de un hijo que la estaba exprimiendo? ¿Un hijo que ni siquiera era suyo biológicamente pero que crió por amor a la abuela? Miré a Terrence, lo miré de verdad, y de pronto lo vi. Las cosas que José probablemente había notado años atrás. Terrence siempre había sido distinto a la familia de José. Sus ojos, su complexión, incluso sus gestos no tenían nada que ver con los de mi difunto esposo. Pero yo estaba tan enamorada, tan agradecida de que José hubiera aceptado a mi hijo de mi relación anterior, que nunca lo cuestioné. Mamá, por favor, dijo Terrence extendiendo la mano hacia mí. No puedes creer esto. Soy tu hijo. Soy tu único hijo. Me aparté de su contacto y el dolor que vi en su rostro casi me hizo dudar. Casi. Pero entonces recordé las palabras que había dicho minutos antes. Ojalá hubieras muerto en lugar de papá. Eres mi hijo, dije en voz baja, pero eso no te da derecho a robarme. No te da derecho a desear que yo estuviera muerta. Manuela, que había estado extrañamente callada, de pronto estalló. Esto es absurdo. Te hemos cuidado 2 años. Te hemos dado de comer, techo. Hemos soportado todas tus necesidades. ¿Y así nos pagas? Alejandro soltó una risa seca. ¿Soportarla? ¿Te refieres a soportar a la mujer cuyos cheques de seguro social has estado depositando en tu propia cuenta? ¿La mujer cuya pensión has usado para pagar tu hipoteca y tus tarjetas de crédito? Teníamos gastos, gritó Manuela. ¿Sabes cuánto cuesta cuidar a una persona mayor? ¿La comida, los servicios, las medicinas? En realidad, sí lo sé, dijo Alejandro, sacando otra carpeta de su portafolio. Porque he estado siguiendo cada centavo. Has robado aproximadamente 1.450.000 pesos a la abuela en los últimos 2 años. ¿Las medicinas que dices comprarle? Ella ha tenido que racionar sus pastillas porque solo le surtes sus recetas cada 2 meses. ¿Los gastos de comida? La has hecho comer marcas genéricas y sobras mientras ustedes comen orgánico y piden comida a domicilio. Cada palabra me golpeaba como martillazo. Recordé todas las veces que me salté comidas para que alcanzara para la familia. Todas las veces que aguanté el dolor porque ese mes mi medicamento para la artritis estaba demasiado caro. Todas las veces que repetí la misma ropa 3 veces por semana porque decían que no había dinero para comprarme algo nuevo. Y lo mejor, Alejandro siguió, con la voz cargada de desprecio, que les has dicho a todos en la familia que la abuela está perdiendo la cabeza. Que se ha vuelto difícil y exigente. La has estado aislando de cualquiera que pudiera notar lo que le estás haciendo. Sentí el pecho apretarse al darme cuenta de que lo que decía era cierto. Mi hermana Blanca dejó de llamar hace meses después de que Manuela le dijera que yo había dicho cosas crueles sobre ella. Mi vecina, la señora Elena, que antes me visitaba todos los días, no volvió desde que Terrence le dijo que yo me había quejado de que era una metiche. Nosotros nunca, empezó a decir Terrence, pero Alejandro lo interrumpió. ¿Nunca qué? ¿Nunca le dijiste a la tía Blanca que la abuela la llamó solterona amargada, que debía meterse en sus propios asuntos? ¿Nunca le dijiste a la señora Elena que la abuela estaba cansada de vecinos metiches? Tengo testigos, papá. Tengo pruebas de cada mentira que has contado para alejar a la gente de ella. Sentí las lágrimas correr por mi cara, pero ya no eran de tristeza, eran de rabia. Rabia pura, ardiente,
por la manera sistemática en que destruyeron mi vida, mis relaciones, mi dignidad. ¿Por qué?, susurré, mirando a Terrence. ¿Por qué me harías esto? Yo te crié, te amé. Cuando tu verdadero padre nos abandonó, trabajé en 3 empleos para mantenernos a flote. Cuando José llegó a nuestras vidas, me aseguré de que supieras que eras querido, que pertenecías. El rostro de Terrence se contrajo y por un momento se vio como el niño asustado que recordaba. Mamá, yo, estábamos ahogados en deudas. La casa, la escuela de los niños, las cuentas médicas de Manuela cuando estaba embarazada de Isabela. Solo necesitábamos ayuda. Y tú tenías todo ese dinero ahí guardado. Así que decidiste robarlo, dijo Alejandro con frialdad. En lugar de pedir ayuda, en lugar de ser honestos sobre sus problemas económicos, decidieron manipular a una mujer mayor y robarle sus ahorros de toda la vida. Manuela se levantó de golpe, con la cara encendida de ira. ¿Sabes qué? Está bien. ¿Quieres la verdad? Tu querida abuelita no era ninguna víctima inocente. Nos estaba volviendo locos con sus constantes necesidades, su olvido, sus quejas. ¿Sabes lo que es vivir con alguien que deja la estufa encendida y olvida cerrar la puerta? ¿Sabes lo que es vivir con personas que te hacen sentir una carga por existir? Respondí, sorprendida de la fuerza de mi propia voz. Alejandro sacó su teléfono y mostró la pantalla a Terrence y Manuela. Esta es una grabación de lo que pasó aquí hace 20 minutos. Manuela abofeteando a la abuela. Tú diciéndole a tu madre que ojalá estuviera muerta. Todo captado en audio clarísimo. Manuela se lanzó por el teléfono, pero Alejandro fue más rápido. ¿Nos estabas grabando?, gritó ella. He estado grabando cada conversación en esta casa durante los últimos 6 meses, dijo Alejandro con calma. La abuela me dio permiso para instalar cámaras de seguridad cuando le dije que me preocupaban los robos en el barrio. Ella no tenía idea de lo que en realidad estaba documentando. El color se esfumó del rostro de Terrence. Por favor, hijo de Alejandro, piensa bien lo que estás haciendo. Esto va a destruir a nuestra familia. ¿Qué familia?, preguntó Alejandro con la voz helada. ¿La familia que desea que su matriarca anciana esté muerta? ¿La familia que le roba a la mujer que sacrificó todo por ellos? ¿La familia que a propósito aísla y maltrata a quien no puede defenderse? Miré a mi nieto, este joven que de alguna manera se había convertido en mi protector, y sentí una mezcla de gratitud y tristeza. Él había tenido que asumir el papel de adulto en una situación donde los verdaderos adultos habían fallado por completo. ¿Y ahora qué va a pasar?, pregunté en voz baja. Alejandro me miró con ternura, un contraste total con la frialdad furiosa que les había mostrado a Terrence y Manuela. Ahora tú decides, abuela. Esta es tu casa según el testamento del abuelo. Tu dinero, que fue robado, se te devolverá con intereses. Y tú eliges si quieres presentar cargos por abuso a persona mayor y robo. El poder de elegir. ¿Cuándo fue la última vez que sentí que tenía verdaderas opciones en mi vida? Tienen hasta mañana por la mañana para empacar sus cosas e irse, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Los dos. La boca de Manuela se abrió de sorpresa. No puedes hablar en serio. ¿A dónde se supone que vayamos? ¿Y los niños? Deberías haberlo pensado antes de decidir robarme, respondí, antes de decidir que yo era un estorbo que merecía terminar en la basura. Terrence se arrodilló frente a mi silla. Mamá, por favor, lo siento, me equivoqué, nos equivocamos, pero no hagas esto, podemos arreglarlo, podemos devolverte el dinero. Miré a este hombre que me había gritado, que había deseado que estuviera muerta, que me había robado mi seguridad y mi dignidad. Y no sentí nada más que lástima. Tuviste 2 años para arreglarlo, Terrence. 2 años para tratarme con la decencia humana más básica. En cambio, elegiste abusar de mí mientras me robabas. Eso no es un error. Es una decisión que tomaste cada día. El peso de esas palabras cayó sobre la habitación como una sentencia final. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que esperaba, pero también más lenta de lo que deseaba. Casi no dormí, con la mente atrapada entre la incredulidad por las revelaciones de Alejandro y una sensación creciente de algo que no había sentido en años. Libertad. Estaba sentada en la mesa de la cocina, tomando café en mi taza favorita por primera vez en meses.
Manuela la había escondido, diciendo que era demasiado buena para usarla a diario, pero Alejandro la encontró y la lavó para mí. Un detalle pequeño, pero se sintió como recuperar una parte de mí misma. El ruido de maletas bajando por las escaleras interrumpió mis pensamientos. Por la puerta alcancé a ver a Manuela forcejeando con una bolsa grande, con la cara enrojecida de tanto llorar. Terrence venía detrás cargando 2 maletas más, luciendo como si hubiera envejecido 10 años en una noche. «Mamá», dijo Terrence desde el marco de la cocina, «¿podemos hablar de esto?» Lo miré por encima de mi taza de café, a este hombre que alguna vez fue mi mundo entero. ¿De qué hay que hablar, Terrence? Sé que cometimos errores. Sé que te lastimamos, pero somos familia. Eso debe significar algo. La osadía me dejó sin aire. ¿Familia? ¿La misma unión familiar que demostraste cuando me dijiste que deseabas que estuviera muerta? Su rostro se puso rojo. Estaba enojado. No lo dije en serio. ¿Enojado por qué exactamente? ¿Por tener que compartir casa con la mujer que dio todo para criarte? ¿Por tener que ayudar de vez en cuando a la persona que trabajó en 3 empleos para que tuvieras ropa y fiestas de cumpleaños? Alejandro entró a la cocina, vestido con un traje impecable. «El camión de mudanza está aquí», anunció, justo a tiempo. Manuela se giró de golpe, con los ojos desorbitados. ¿Camión de mudanza? ¿Qué camión de mudanza? «El que contraté para ayudarte a sacar tus cosas», dijo Alejandro con calma. «Como hoy te vas, pensé que quizá necesitarías ayuda». «No tenemos a dónde ir», gritó Manuela. «No pueden simplemente echarnos a la calle». Alejandro sacó su teléfono y le mostró la pantalla. «Claro que sí puedo, porque según el contrato de arrendamiento que firmaron hace 3 meses, ustedes han estado subarrendando esta casa de la abuela. Y ese subarrendamiento puede darse por terminado con 24 horas de aviso si hay incumplimiento». «¿Qué contrato de arrendamiento?», preguntó Juan con la voz apenas audible. «El que firmaste cuando creíste que estabas traspasando el interés de la abuela en la casa a tu nombre. En realidad lo que firmaste fue un acuerdo reconociendo que ella es la legítima dueña y que ustedes son inquilinos. Mi equipo legal es muy minucioso». Me quedé mirando a mi nieto con asombro. Él había planeado esto durante meses, quizá años. Cada detalle estaba calculado, cada escenario previsto. «Planeaste todo esto», lo acusó Manuela, señalando a Alejandro con un dedo tembloroso. «Nos tendiste una trampa». «Documenté sus delitos», corrigió Alejandro. «Hay una diferencia». Juan se dejó caer en una de las sillas de la cocina, con la cabeza entre las manos. «Vamos a quedarnos sin casa. Los niños tendrán que cambiar de escuela a mitad del semestre». Por un momento, solo un momento, sentí que mi determinación flaqueaba. Esos también eran mis nietos, víctimas inocentes de la avaricia y crueldad de sus padres. Pero entonces recordé algo que Alejandro me había mostrado la noche anterior, después de que Juan y Manuela subieron a su cuarto, estados de cuenta bancarios que probaban que también habían tomado dinero de los fondos universitarios de los niños, gastándolo en vacaciones y compras de lujo mientras le decían a todos que estaban en apuros. «Los niños estarán bien», dije con firmeza. «Son jóvenes, se adaptarán. Y quizá ahora aprendan lo que significa la integridad». El rostro de Manuela se torció de rabia. «¿Integridad? ¿De ti? Estás destruyendo a tu propia familia por dinero». «No», respondí levantándome de la mesa. «Tú destruiste a esta familia cuando decidiste que yo no era más que una fuente de dinero para exprimir y maltratar. Yo solo me niego a dejarme destruir junto con ella». Sonó el timbre y Alejandro fue a abrir. Escuché voces en el pasillo y luego pasos que se acercaban a la cocina. Apareció una mujer con traje sastre, seguida por 2 hombres uniformados. «¿La señora Morrison?» «Soy la detective Laura Mendoza de la Unidad de Abuso a Adultos Mayores del Condado». El corazón me empezó a latir con fuerza. Miré a Alejandro, quien asintió para tranquilizarme. «Hemos recibido una denuncia por explotación financiera y abuso de un adulto vulnerable», continuó la detective. «Queremos hablar con todas las partes involucradas». Manuela soltó un sonido que era mitad sollozo, mitad grito. «Esto no está pasando. No puede estar pasando». «Oh, pero sí está pasando», dijo Alejandro en voz baja. «Porque el abuso a adultos mayores es un delito grave en este estado
y el robo de más de $50,000 es un crimen federal. Durante la siguiente hora, observé cómo mi vida era revisada por los investigadores. Revisaron estados de cuenta, escucharon grabaciones, tomaron fotos de mi mejilla amoratada. En todo ese tiempo, Juan permaneció en silencio absoluto, mientras Manuela alternaba entre llorar y gritar que todo era injusto. «Señora Morrison», dijo por fin la detective Mendoza, «tiene varias opciones. Puede presentar cargos penales completos, lo que probablemente resultaría en cárcel para ambos acusados. Puede buscar restitución civil, que les obligaría a devolver lo robado, pero quizás sin prisión. O puede elegir una combinación de ambas». Miré a Juan, a este hombre que crié y que me había fallado por completo. Luego miré a Manuela, que nunca me mostró ni lo más básico de la bondad humana. «Quiero restitución completa», dije despacio. «Cada peso que me robaron, más intereses y sanciones. Pero también quiero que enfrenten cargos penales por el abuso». «Mamá, no», susurró Juan. «Por favor». «Tomaste tu decisión cuando decidiste robarme», respondí. «Ahora yo tomo la mía». La detective Mendoza asintió y les hizo una seña a sus oficiales. Juan Morrison, Manuela Morrison, quedan arrestados por abuso a un adulto mayor y explotación financiera. Cuando las esposas hicieron clic, Manuela me miró con un odio puro. «Esto no ha terminado, Carmen. Vamos a pelear esto. Vamos a demostrar que no eres capaz de tomar estas decisiones». Alejandro dio un paso al frente con la voz fría como el hielo. «En realidad, señora Morrison, mi abuela pasó ayer una evaluación psicológica completa. 3 médicos independientes determinaron que está plenamente capacitada, así que suerte con esa estrategia». Cuando las patrullas se alejaron, la casa quedó con un silencio extraño. Me quedé en la sala, observando el espacio que volvía a ser mío, realmente mío, y me sentí abrumada por lo que acababa de suceder. «¿Estás bien, abuela?», preguntó Alejandro en voz baja. Lo miré, a este joven extraordinario que me había salvado de una situación que ni siquiera comprendía del todo. «Creo que lo estaré», respondí. «Pero, Alejandro, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste sufrir tanto tiempo?». Su expresión se volvió triste. «Porque sabía que si hace 2 años te hubiera dicho lo que estaban haciendo, los habrías defendido. Habrías buscado excusas para justificar su comportamiento. Necesitabas verlo con tus propios ojos, ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar». Tenía razón y los dos lo sabíamos. Incluso ahora, parte de mí quería llamar a la comisaría y retirar los cargos, perdonar y olvidar, intentar recomponer a la familia. «Lo que te hicieron fue imperdonable», continuó Alejandro, «y cada vez iba a peor. Si hubiera esperado más, tal vez habrían intentado declararte incapaz para tomar control total de tus finanzas». El pensamiento me heló la sangre. ¿Eso planeaban? Alejandro asintió con gravedad. Encontré borradores de solicitudes de tutela en la computadora de Manuela. Planeaban decir que tenías demencia y que necesitabas un tutor legal. Adivina a quién pensaban proponer para ese papel. El peso de su traición me golpeó como un golpe físico. No solo me habían robado, habían estado trabajando sistemáticamente para arrebatarme mi independencia, mi dignidad, mi propia identidad como persona capaz de decidir por sí misma. Pero ahora, de pie en mi hogar, con mi nieto a mi lado y la verdad finalmente expuesta, sentí algo que no había sentido en años: esperanza en el futuro. 3 semanas habían pasado desde el arresto de Terrence y Manuela, y la casa se sentía distinta. No solo silenciosa, sino en paz de una forma que no experimentaba hacía años. Alejandro había contratado a una señora de limpieza, doña Lupita, que venía 2 veces por semana y me trataba con una amabilidad respetuosa que ya había olvidado que existía. Nunca me hacía sentir una carga, nunca suspiraba cuando le pedía ayuda para alcanzar algo en un estante alto. Pero la paz iba aprendiendo, venía con sus propios retos. El timbre sonó mientras terminaba mi café de la mañana. Por la ventana vi una figura conocida en mi porche, con los hombros caídos en señal de derrota. Mi corazón se encogió a pesar de todo lo ocurrido. Era Terrence. Abrí la puerta lentamente, dejando el seguro de cadena puesto.
Se veía terrible, la ropa arrugada, el rostro sin afeitar y unas ojeras que lo hacían lucir mayor de sus 42 años. «¿Mamá?», dijo con voz ronca. «Por favor, ¿podemos hablar?». «Tu abogado te dijo que no me contactaras directamente», respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. «Lo sé, pero tenía que verte, tenía que intentar que me entendieras». Bajó la mirada hacia sus manos. «Nos soltaron bajo fianza ayer. El juicio es el próximo mes». Observé su rostro buscando al hijo que había criado, al niño que me traía dientes de león del jardín diciendo que eran las flores más bonitas del mundo. Pero solo veía a un extraño que había deseado mi muerte. «¿Qué quieres, Terrence?». «Quiero explicarte. Quiero que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». Su voz se quebró. «Mamá, Kia me dejó. Se llevó a los niños y se fue a vivir con su hermana en Chihuahua. Me culpa de todo. Dice que fue mi culpa que nos descubrieran, a pesar de todo. Una parte de mí sintió lástima por él, pero ahora ya sabía reconocer ese impulso de consolarlo, incluso cuando él era quien había causado el daño. «Lamento lo de tu familia», le dije con cuidado, «pero eso no cambia lo que me hiciste». «Lo sé, Dios mío, mamá, lo sé». Las lágrimas empezaron a rodarle por la cara. Estaba desesperado. El negocio se estaba yendo a la quiebra. La casa estaba por entrar en embargo, y Kia no dejaba de presionarme para que te pidiera dinero. Pero cada vez que lo intentaba, no encontraba las palabras. Así que, en lugar de eso, decidiste robarlo. Se estremeció. No se suponía que fuera a robar. Nos dijimos que solo lo estábamos pidiendo prestado, que te lo devolveríamos cuando las cosas mejoraran. Por 2 años, Terrence, me prestaste mi propio dinero durante 2 años mientras me hacías sentir que era una carga por existir. Nunca quisimos lastimarte. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Nunca quisieron lastimarme? Me dijiste que ojalá estuviera muerta. Tu esposa me golpeó. Me aislaste de todos los que me importaban y me hiciste sentir que estaba perdiendo la cordura. Terrence dio un paso hacia la puerta y yo instintivamente retrocedí. Mamá, por favor, te lo ruego, retira los cargos. Te pagaré hasta el último centavo, lo juro. Conseguiré un trabajo, haré turnos extra, lo que sea necesario, pero por favor no me mandes a la cárcel. ¿De dónde vas a sacar el dinero, Terrence? Acabas de decirme que tu negocio fracasó. Su rostro se desmoronó. No lo sé, pero encontraré la manera. Mamá, la cárcel me destruirá, lo perderé todo, mis hijos ni siquiera me hablarán. La manipulación era tan sutil, tan familiar, que casi funcionaba. La insinuación de que yo era la que estaba destruyendo su relación con sus hijos, de que yo era la que estaba eligiendo hacerle daño. Era el mismo patrón que me había controlado por años. Tus hijos no te hablan porque cometiste delitos contra su abuela, le dije con firmeza. No es mi culpa, Terrence, es la tuya. En ese momento, el coche de Alejandro entró en la cochera y sentí un alivio inmediato. Salió y caminó hacia nosotros, con el ceño fruncido al ver a Terrence. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro con voz fría. «No tienes permitido contactar a la abuela». «Estoy hablando con mi madre», dijo Terrence, intentando sonar desafiante, pero sin lograrlo. «No, estás intentando manipular a tu víctima», corrigió Alejandro. «Igual que lo has hecho durante años». Terrence miró a su hijo con desesperación. «Alejandro, por favor, eres mi hijo, seguro no quieres verme en prisión». La risa de Alejandro fue amarga. ¿Tu hijo? ¿Cuándo exactamente fui tu hijo, papá? ¿Cuando olvidaste mi cumpleaños 3 años seguidos? ¿Cuando te perdiste mi graduación de preparatoria porque estabas demasiado crudo para manejar? ¿O cuando le dijiste a todos que yo era una decepción que nunca lograría nada? Observé ese intercambio con una tristeza creciente. Sabía que Alejandro se sentía descuidado por su padre, pero nunca imaginé que la herida fuera tan profunda. Cometí errores, admitió Terrence, pero puedo cambiar. Podemos volver a ser una familia. Nunca fuimos una familia, dijo Alejandro en voz baja. Una familia no se roba entre sí, no abusa del miembro más vulnerable, no desea la muerte de quien lo sacrificó todo por ellos. Terrence volvió a mirarme. La desesperación era evidente en sus ojos. Mamá, él te está poniendo en mi contra,
¿No lo ves? Alejandro ahora tiene dinero y cree que puede controlar a todos. Nadie me controla, respondí con una voz que sonaba más firme de lo que realmente me sentía. Por primera vez en años, estoy tomando mis propias decisiones. Pero soy tu hijo, exclamó Terrence con lágrimas en la voz. ¿Eso no significa nada para ti? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de años de dolor, decepciones y un amor que se había distorsionado hasta volverse algo feo. Sí, dije al fin, significa todo para mí. Por eso lo que hiciste duele tanto. Alejandro me tomó suavemente del brazo. Vamos, abuela, no tienes que escuchar esto. Pero yo me quedé en mi lugar, mirando a Terrence a través de la abertura de la puerta. ¿Quieres saber cuál es la peor parte? Él asintió con entusiasmo, como si el hecho de que siguiera hablando fuera una señal de esperanza. Lo peor es que si hace 2 años hubieras venido a decirme la verdad sobre tus problemas económicos, te habría ayudado. Te habría dado hasta el último peso con gusto, porque te amaba y quería proteger a tu familia. El rostro de Terrence se puso pálido. ¿Tú lo habrías hecho? Claro que sí, pero en cambio elegiste mentirme, robarme y hacerme sentir que no valía nada. Decidiste resolver tus problemas destruyendo mi dignidad y mi seguridad. Puedo arreglarlo, susurró. Por favor, mamá, dame otra oportunidad. Miré a este hombre que alguna vez fue mi pequeño, al que protegí, cuidé y amé sin condiciones, y entendí que amarlo no significaba permitir que me destruyera. Te di oportunidades durante 2 años, Terrence. Cada mañana que despertaba en esa casa, te daba la oportunidad de tratarme con cariño. Cada vez que tomabas mi dinero, te daba la oportunidad de decirme la verdad. Cada vez que tu esposa era cruel conmigo, te daba la oportunidad de defenderme. Mi voz se fortalecía con cada palabra. Tuviste cientos de oportunidades para hacer lo correcto y decidiste no tomar ninguna. Así que no te daré otra oportunidad para lastimarme. La esperanza se apagó en sus ojos. ¿Entonces así queda? ¿De verdad vas a dejar que vaya a la cárcel? Yo no te estoy dejando hacer nada, dije. Tú elegiste este camino cuando decidiste cometer delitos contra mí. Yo solo estoy eligiendo no salvarte de las consecuencias de tus actos. Alejandro me apretó el hombro con apoyo. Papá, tienes que irte ahora, antes de que llame a la policía por violar tus condiciones de fianza. Terrence nos miró una vez más, luego se dio la vuelta y se fue. Lo vi subirse a su viejo coche maltrecho y alejarse, y sentí que algo se rompía en mi pecho. No era mi determinación, sino el último vestigio de culpa que había cargado. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro con suavidad. Cerré la puerta y me recargué en ella, de pronto agotada. Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, creo que de verdad estoy bien. Pero incluso mientras lo decía, sabía que lo más difícil aún estaba por venir. El juicio comenzaría en 3 semanas y tendría que enfrentar a Terrence en la corte, sabiendo que mi testimonio podría enviarlo a prisión por años. La pregunta era si tendría la fuerza para seguir adelante cuando llegara el momento. El edificio de la corte imponía más de lo que había imaginado. Mientras Alejandro me ayudaba a subir los escalones de concreto, sentí el peso de mis 64 años. Pero al llegar a las pesadas puertas de madera, enderecé los hombros y entré con la cabeza en alto. El juicio duró 3 días. 3 días de escuchar a los abogados diseccionar mi vida, mis relaciones, mis fallas como madre. 3 días de ver a Terrence sentado en la mesa del acusado, a veces con gesto arrepentido, otras molesto, pero siempre como un extraño. Ahora, mientras esperábamos el regreso del jurado con su veredicto, me senté en el pasillo afuera de la sala, las manos entrelazadas en el regazo. Alejandro estaba a mi lado, revisando el teléfono de vez en cuando, pero sobre todo acompañándome con esa presencia que había llegado a significar tanto para mí. «¿Señora Morrison?» Una voz llamó desde el fondo del pasillo. Levanté la vista y vi a una mujer acercarse. Era de mi edad, con cabello plateado y ojos amables, pero no la reconocía. «Perdón por molestarla», dijo. «Soy Dolores Morales». ¿La hija de la señora Elena? ¿Su vecina? Sentí que el corazón me daba un brinco.
Claro que la recuerdo. ¿Cómo está su mamá? El gesto de Dolores se volvió triste. Falleció el invierno pasado, pero antes de morir me pidió que, si algún día la veía, le entregara algo. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto. Me dijo que le dijera que nunca creyó lo que su hijo le contó sobre que usted no quería visitas. Dijo que la conocía mejor que eso y lamentaba haber permitido que él la convenciera de mantenerse alejada. Tomé el paquete con las manos temblorosas. Dentro había un pajarito de cerámica, azul brillante con delicadas flores pintadas. Recordé haberlo admirado años atrás cuando la señora Elena me invitó a tomar té. Ella quería que fuera suyo, continuó Dolores. Dijo que le dijera que los verdaderos amigos no se abandonan, aunque otros intenten separarlos. Las lágrimas me corrieron por las mejillas. La señora Elena había sido una de mis amigas más cercanas, y perder su compañía había sido de lo más cruel dentro del aislamiento sistemático que Terrence y Manuela me impusieron. Saber que nunca creyó sus mentiras y que pensó en mí hasta el final fue un regalo que no esperaba. Gracias, susurré. Esto significa más de lo que imaginas. Las puertas de la sala se abrieron y la gente empezó a entrar de nuevo. El jurado había llegado a un veredicto. Al sentarnos, vi a Terrence en la mesa de los acusados. Se veía más pequeño, disminuido por el peso de todo lo que se reveló durante el juicio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que no había visto en años. Verdadero remordimiento. El portavoz del jurado se puso de pie cuando el juez pidió el veredicto. En el caso del Estado contra Terrence Morrison y Manuela Morrison por el cargo de explotación financiera de un adulto vulnerable, encontramos a los acusados culpables. Las palabras parecieron retumbar en la sala, de repente en silencio. Sentí que Alejandro me apretaba la mano, pero yo mantenía los ojos fijos en Terrence. Sus hombros se encorvaron como si una carga pesada hubiera caído sobre ellos. Por el cargo de abuso a un adulto mayor, continuó el portavoz, los encontramos culpables. El abogado de Terrence puso una mano en su hombro para reconfortarlo, pero él no lo miraba. Seguía mirándome, y por primera vez en años vi al muchacho que yo había criado. El juez programó la sentencia para la semana siguiente y, mientras la sala se iba vaciando, el abogado de Terrence se me acercó. Señora Morrison, mi cliente quisiera hablar con usted antes de la sentencia. Espera que considere escribirle una carta al juez, tal vez pidiendo clemencia. Miré hacia donde Terrence estaba, esposado y custodiado por 2 alguaciles. Lo pensaré, respondí, aunque ya sabía cuál sería mi respuesta. Una semana después, estaba en mi cocina, mirando el jardín que José y yo habíamos sembrado hacía 20 años. Las rosas estaban en flor, sus pétalos rojos brillando bajo el sol de la mañana. La casa se sentía distinta, no solo porque Terrence y Manuela ya no estaban, sino porque nuevamente se sentía mía. Alejandro se había instalado temporalmente en la habitación de invitados, diciendo que quería hacerme compañía mientras me acostumbraba a vivir sola otra vez, pero sospechaba que era él quien necesitaba compañía, ya que enterarse de la verdad sobre su padre también había sido duro para él. La audiencia de sentencia es en 1 hora, dijo desde la puerta de la cocina. ¿Lista? Asentí, tocando el pajarito de cerámica que ahora estaba en mi repisa. Estoy lista. En el juzgado, observé a Terrence de pie frente al juez para escuchar su destino. 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses si completaba un programa de responsabilidad financiera y pagaba la restitución total. Manuela, quien había hecho un trato y testificó contra Terrence a cambio de una sentencia más leve, recibió 2 años de libertad condicional y servicio comunitario. Aceptó devolver su parte del dinero robado, aunque todos sabían que probablemente nunca tendría los medios para hacerlo. Tras el golpe del mazo, a Terrence se le permitió una última conversación con su familia antes de ser llevado bajo custodia. No esperaba que él quisiera hablar conmigo, pero cuando Alejandro y yo nos preparábamos para irnos, se me acercó un actuario. Señora, el acusado preguntó si podía hablar con usted un momento. Me encontré cara a cara con Terrence en una pequeña sala de conferencias, con un guardia de pie discretamente en la esquina. Se veía mayor de sus 42 años, desgastado por el peso de sus decisiones. Mamá, dijo en voz baja, sé que no merezco tu perdón,
Sé que perdí el derecho a llamarte familia. Yo esperé, sin decir nada, pero quiero que sepas que ahora lo recuerdo. Recuerdo lo duro que trabajaste para cuidarme cuando era niño. Recuerdo cómo me leías cada noche, incluso cuando estabas agotada después de hacer dobles turnos. Recuerdo que nunca te perdiste una obra escolar o un partido de béisbol, sin importar cuántos trabajos estuvieras llevando a la vez. Su voz se quebró. En algún momento olvidé todo eso. Dejé que mis problemas y la manipulación de mi esposa me hicieran olvidar qué clase de persona eres, qué clase de persona siempre has sido. Sentí que las lágrimas querían salir, pero no hablé. No espero que me perdones, continuó. Solo quería que supieras que ahora recuerdo quién eres en realidad. Y lamento haberte hecho sentir alguna vez que eras menos que la madre más amorosa y generosa que un hijo podría tener. El guardia dio un paso al frente. Se acabó el tiempo. Cuando Juan se levantó para irse, por fin encontré mi voz. Sí te perdono, dije suavemente, pero eso no significa que lo olvidaré. Y tampoco significa que vuelva a permitir que alguien me haga sentir que no valgo nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entiendo. 3 meses después, Alejandro y yo estábamos sentados en el porche trasero, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. La casa había sido renovada con parte del dinero que recuperaron y me devolvieron. Pintura nueva, electrodomésticos nuevos y un hermoso jardín que doña Lupita me ayudó a planear. Hoy recibí una carta de papá, dijo Alejandro, mostrándome un sobre con la dirección de la prisión. ¿Qué dice? Que le va bien en el programa de responsabilidad financiera. Dice que por primera vez en su vida ha aprendido a presupuestar y manejar bien el dinero, y que ha estado como voluntario en el programa de alfabetización, enseñando a leer a otros internos. Sonreí levemente. Eso suena a algo que el Juan de antes habría hecho. El muchacho que yo crié. Alejandro dobló la carta y la guardó en el sobre. Pregunta por ti en cada carta. No espera que le contestes, pero quiere saber que eres feliz. ¿Y qué le dices? Alejandro me miró, viendo en mí no solo a su abuela otra vez, sino también a su amiga y confidente. Le digo que eres más que feliz. Le digo que eres libre. Pensé en esa palabra. Libre. Libre de la ansiedad constante de andar con cuidado para no molestar. Libre del miedo a ser una carga. Libre del peso aplastante de tratar de ganarse un cariño que debía haberse dado sin condiciones. Sí, respondí, mirando cómo los últimos rayos de sol se escondían tras los árboles. Soy libre. El pajarito de cerámica en la repisa de la ventana atrapó la luz que se desvanecía. Su color azul brillante parecía encenderse en el anochecer. Doña Elena tenía razón en otra cosa. La amistad verdadera no te abandona, incluso cuando otros intentan apartarla. Y la verdadera familia, aprendí, no siempre es la que comparte tu sangre. A veces son las personas que eligen quedarse a tu lado cuando todos los demás se han rendido. A veces es el nieto que pasa años documentando abusos para protegerte cuando tú no puedes protegerte sola. A veces es la vecina que te deja un regalo con su hija, queriendo que sepas que nunca te olvidaron. Mientras las estrellas empezaban a aparecer en el cielo oscurecido, sentí algo que no experimentaba en años. Emoción por el mañana, por la próxima semana, por el futuro que ahora tenía el poder de construir para mí misma. A mis 64 años, por fin estaba lista para empezar a vivir. Después de todo lo que pasó, los días siguientes se sintieron como caminar en un territorio desconocido. La casa estaba en silencio, pero no en ese silencio tenso que solía helarme la piel. Ahora era un silencio limpio, como si hasta las paredes hubieran soltado un suspiro de alivio. Me despertaba temprano, abría las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la mañana y podía escuchar el canto de los pájaros en el jardín que José y yo habíamos plantado años atrás. El aroma de las bugambilias mezclado con el café recién hecho me daba una paz que creí perdida para siempre. Alejandro insistió en que tomara un tiempo para mí. Me llevó a recorrer el centro de la ciudad, donde los adoquines guardaban historias antiguas y las plazas se llenaban de vendedores ambulantes ofreciendo desde elotes hasta artesanías hechas a mano. Me regaló un rebozo color turquesa en el mercado, diciendo que era
para que nunca olvides que tu vida ahora tiene nuevos colores. Lo acepté con una sonrisa tímida, pero por dentro sentí que esas palabras me llegaban más hondo que cualquier otra cosa. Poco a poco, volví a tener contacto con personas que pensé que había perdido para siempre. Una tarde, la señora Blanca, mi hermana, llamó después de meses de silencio. Había escuchado la verdad y, entre lágrimas, me pidió perdón por creer las mentiras que le habían contado. La invité a la casa el domingo siguiente. Cuando llegó, nos abrazamos fuerte, como si quisiéramos borrar de un solo gesto toda la distancia y el tiempo perdido. También me animé a salir sola. Caminaba hasta la panadería de la esquina para comprar conchas y bolillos calientitos, saludando a los vecinos que me reconocían. Algunos me decían que se alegraban de verme otra vez, que me extrañaban. Descubrí que no era invisible como me habían hecho creer. Existía, importaba, y tenía un lugar en este barrio que aún podía llamar mío. Fue en uno de esos paseos cuando encontré un local pequeño en renta, justo al lado de la plaza. La fachada era sencilla, con una puerta de madera y un letrero descolorido. Pero al asomarme por la ventana, imaginé el olor a pan dulce saliendo de un horno nuevo, las charolas llenas de galletas de canela y las risas de clientes entrando y saliendo. Sin pensarlo demasiado, le conté a Alejandro mi idea de abrir una panadería. Él sonrió como si hubiera estado esperando que yo dijera esas palabras. «Abuela, si eso es lo que quieres, yo me encargo de todo lo legal y financiero. Tú solo dime qué quieres hornear». Ese mismo día empezamos con los trámites. Me emocionaba pensar que, a mis 64 años, estaba a punto de emprender algo nuevo. En las noches, sentada en el porche, miraba las estrellas y recordaba las palabras de mi esposo José. «Carmen, la vida siempre te dará la oportunidad de volver a empezar, aunque sea desde cero». Ahora entendía que no era solo un consuelo, era una verdad que estaba viviendo en carne propia. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro me pertenecía. Y aunque el pasado seguía ahí, con todas sus heridas, ya no me definía. Estaba lista para hornear no solo pan, sino una nueva vida, dulce y tibia como esas primeras conchas que imaginaba sacar del horno. El día de la inauguración de mi panadería llegó antes de lo que imaginé. Alejandro había supervisado cada detalle, desde la pintura color crema en las paredes hasta las mesas de madera con manteles bordados por artesanas de Oaxaca. Quise que el lugar llevara un nombre que hablara de mi historia, así que lo llamé El Nuevo Amanecer. En el escaparate, un letrero de hierro forjado lucía el nombre con orgullo, y al entrar, el aroma a pan recién horneado te envolvía como un abrazo cálido. Llegué antes que todos esa mañana, con el cielo todavía pintado de tonos rosados. Encendí el horno, preparé las primeras charolas de conchas, cuernitos y galletas de vainilla con canela. Mientras trabajaba, me di cuenta de que estaba tarareando una canción que José solía cantar en la cocina. No sentí tristeza, sino gratitud por cada recuerdo que aún me acompañaba. La gente empezó a llegar poco después de que abrimos. Vecinos, amigos y hasta personas que no conocía se acercaban atraídos por el olor. Algunos me abrazaban, otros me decían que se alegraban de verme sonreír. La señora Blanca llegó con un ramo de girasoles, diciendo que representaban la luz que volvía a mi vida. Hubo risas, fotos y, sobre todo, esa sensación de pertenencia que creí perdida. A media mañana, una joven se acercó con timidez. Era Mariana, la hija de la señora Elena. Me contó que siempre recordaba las galletas que yo horneaba cuando era niña y que al entrar a la panadería el olor la había transportado a aquellos días. Le regalé una bolsa con galletas y le dije que esa cocina siempre tendría un lugar para ella. Sentí que, de algún modo, la amistad de su madre seguía viva en ese momento. Los días siguientes se llenaron de trabajo, pero no del tipo que agota el alma. Contraté a 2 muchachas jóvenes del barrio para ayudarme. Una de ellas, Ana, había dejado la escuela para cuidar a su abuela y necesitaba un empleo flexible. Le dije que yo entendía lo que era poner a la familia por encima de todo, pero que también merecía tener sus propios sueños. Me prometió que con este trabajo volvería a estudiar. Alejandro, aunque ocupado con su empresa, pasaba por la panadería varias veces a la semana.
a veces solo para tomar un café y escucharme contar las anécdotas del día. Otras, para traer ideas de nuevos postres que pudiéramos ofrecer. Un sábado por la tarde me dijo: «Abuela, este lugar no es solo tu negocio, es tu declaración al mundo de que nunca es tarde para empezar de nuevo». Con el tiempo, el nuevo amanecer se convirtió en un punto de encuentro del barrio. Las mesas siempre tenían gente, señoras platicando después del mercado, estudiantes haciendo tarea con un café de olla, niños eligiendo su pan dulce favorito, y yo, detrás del mostrador, sintiendo que cada día horneaba algo más que pan. Horneaba dignidad, comunidad y futuro. Una noche, mientras cerraba la caja y apagaba las luces, me quedé mirando el letrero iluminado desde la calle. Recordé todo el camino que me trajo hasta aquí, las traiciones, el dolor, la soledad, pero también la valentía, la justicia y la mano firme de mi nieto que no me dejó caer. Comprendí que la familia verdadera no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que elige quedarse, cuidarte y celebrar tus logros. Que la independencia no es solo tener un techo propio, sino vivir de acuerdo a tu dignidad y tus sueños, y que, a cualquier edad, uno puede levantarse de las cenizas y construir algo hermoso. Esa noche, antes de irme, dejé en la vitrina una charola de conchas recién horneadas. Sabía que al día siguiente, el aroma volvería a llenar el local, y con él, mi vida seguiría oliendo a esperanza. Porque ahora lo sé, yo no solo sobreviví, yo renací. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.